Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy tengo sobre la mesa un material que de verdad me ha volado la cabeza. ¿Ah, sí? Es un libro fascinante que parte de una idea que a primera vista podría parecer extraña, pero que es absolutamente genial. A ver. Usar el fútbol como un campo de batalla filosófico. Y no uno cualquiera. Enfrenta dos maneras de entender el mundo que son como el agua y el aceite, la del escritor G.K. Chesterton y la del historiador Yuval Noah Harari. Es que es brillante. Totalmente. Y lo que hace que este libro sea tan especial es que no es solo para futboleros, ¿eh? Para nada. Usa el fútbol como una excusa para hablar de algo mucho más grande. Al poner a estos dos pensadores cara a cara, que vivieron en épocas tan distintas, el autor en realidad está hablando de dos miedos universales que creo que todos sentimos hoy en día. Sí. Por un lado, el miedo de Chesterton. El miedo a perder el sentido, a que nuestras tradiciones y nuestra identidad se disuelvan en un mundo globalizado y sin alma. El miedo a vaciarnos por dentro. Exacto. Y por el otro, el miedo que encarna Harari. El miedo a quedarse atrás, a no ser lo suficientemente rápido, lo suficientemente eficiente, a ser irrelevante en un futuro que cambia a una velocidad que ya no entendemos. Es una tensión brutal. Brutal. Y el libro la explora a través del deporte más popular del planeta. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto porque hay muchísima tela que cortar. Empecemos por el principio, por la visión de Chesterton. Venga. El libro nos lo presenta como ese pensador gigantesco, literalmente y en lo intelectual, de principios del siglo XX que ya miraba con muchísima desconfianza esa idea de progreso que lo estaba cambiando todo. Un maestro de la paradoja. Totalmente. De esos que te decían algo como «Los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera». Un genio. Un genio absoluto. Y el libro recupera una de sus ideas más potentes. La tradición no es algo muerto, no es adorar las cenizas. Es mantener vivo el fuego. Justo. Él la llamaba la democracia de los muertos, que es una forma preciosa de decir que la sabiduría de nuestros antepasados tiene derecho a voto en nuestro presente. Claro. Para él, una persona sin raíces, sin una historia que la sostenga, es como una hoja al viento, está a la deriva. Y aquí es donde el libro hace la conexión magistral con el fútbol. Es que es buenísimo. Aplica esa filosofía a lo que llama el fútbol de antes. Ese fútbol que no era un producto global, sino una extensión de la vida del barrio. El famoso potrero. El potrero. Me fascina cómo lo describe, no como un simple campo de tierra, sino como una escuela de humanidad. Es que esa es la clave. Lo que se aprendía ahí iba mucho más allá de darle patadas a un balón. El libro insiste en que en ese ecosistema se forjaban códigos de honor no escritos. Ya. Se aprendía a ganar sin humillar y, casi más importante, a perder sin buscar excusas. Eso es. A entender que la camiseta que llevabas representaba a tu gente, a tu historia. El jugador era un heredero, no un empleado. Claro, y por eso gestos como la gambeta, ese regate casi artístico, o la pausa, ese segundo en el que el jugador se detiene y parece que el tiempo se congela, No eran solo recursos técnicos. para nada. Eran una declaración de principios, una expresión de identidad colectiva. El libro dice que era la manifestación del carácter de un equipo, no solo de su rendimiento. Exacto. Y desde esa óptica, la crítica que se hace al fútbol moderno es demoledora. Durísima. Porque el problema, desde la perspectiva de Chesterton que plantea el libro, no es la tecnología, ni los datos, ni la nutrición avanzada. No. Todo eso son herramientas. El problema de fondo es la ruptura de ese vínculo cultural. Cuando un jugador deja de ser el portador de una historia para convertirse en, y cito, un recurso optimizable. Uf, qué término tan frío. Recurso optimizable. Es que es eso, un activo financiero que se mueve en un mercado global. En ese momento, el juego corre el riesgo de vaciarse de sentido, de perder su alma. Que era precisamente el gran temor de Chesterton. Aplicado a la vida en general, que el progreso material nos costara el significado. Vale, entiendo perfectamente la nostalgia y la potencia de ese argumento. Pero, seamos sinceros, ese fútbol romántico hoy es casi una pieza de museo. Sí, claro. Y aquí es donde el libro da un giro y nos pone delante del espejo de la realidad con la figura de Harari. Es el contrapunto necesario. Si Chesterton vivía el amanecer de la modernidad, Harari es el cronista de su aceleración final, casi de su agotamiento. El pensador de la gran historia. Eso es.
el que nos recuerda en libros como Sapiens que los humanos dominamos el mundo gracias a nuestra capacidad de crear ficciones compartidas. Como el dinero, las naciones. O las reglas del fútbol. Y el libro extrae una idea de Harari que es para echarse a temblar. Sí. La idea de que, por primera vez en la historia, el mundo cambia tan rápido que la generación de los padres ya no puede enseñar a sus hijos cómo será el mundo en el que vivirán. Es tremendo. El futuro es una incógnita radical. Y eso genera una angustia. La pregunta ya no es qué debo aprender, sino cómo aprendo a aprender y a desaprender constantemente para sobrevivir. Y esa idea, aplicada al fútbol moderno, es un retrato perfecto de lo que vemos cada fin de semana. Totalmente. El libro lo describe como un ecosistema hipercompetitivo, globalizado, donde la biotecnología, el big data y los mercados financieros lo definen todo. El talento ya no es suficiente. No. O te adaptas a una velocidad brutal, o el sistema te expulsa. Como dice una frase del libro que me pareció muy potente. La nostalgia no compite contra la ciencia del deporte. Es una frase lapidaria. Ya no vale con el talento innato del potrero. Ahora necesitas un equipo de analistas, nutricionistas, psicólogos. Exacto. Y aquí el libro introduce la gran advertencia de Harari, el concepto de hackeo humano. Da un poco de miedo, ¿eh? Da mucho miedo porque ya no es ciencia ficción. Es cuando los sistemas externos, el club, los algoritmos que miden tu rendimiento, los analistas, llegan a conocer al jugador mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Ostres. Saben cuándo está a punto de lesionarse, antes que él. Saben qué estímulos mejoran su rendimiento, qué tipo de mensajes le motivan. O sea que pueden exprimir su rendimiento al máximo. Al máximo. Pero a costa de su propia autonomía. El jugador puede acabar convirtiéndose en una marioneta de un sistema que lo entiende perfectamente, pero al que él no entiende del todo. Exactamente. Y eso lleva una exigencia brutal. Ya no es solo física, es de una resiliencia psicológica constante. Claro. Tienes que estar dispuesto a reinventarte cada temporada, a cambiar tu forma de jugar, a adaptarte a un nuevo entrenador, a un nuevo país, a un nuevo sistema, sin romperte emocionalmente en el proceso. La supervivencia del más adaptable. Pero a un coste personal altísimo. Bueno, y después de plantear este conflicto tan bestia entre la tradición con alma y la modernidad eficiente, el libro hace algo que me pareció una locura maravillosa. ¿Ah, sí? Propone un anexo, una especie de partido de fútbol simbólico para que entendamos visualmente el choque de estas dos visiones. Las ideas saltan al campo a jugar. Es la parte más didáctica y divertida, sin duda. Imagina un estadio. A un lado, de azul, el equipo tradición, capitaleado por Chesterton. ¿Vale? Sus valores. La identidad, el sentido, la comunidad. Al otro, rojo, el equipo modernidad de Harari. Sus valores. La eficiencia, la adaptación, el sistema. Y las alineaciones son para embarcar. A ver, cuéntame la del equipo de la tradición, el azul. Es una delicia. En la portería, Confucio. Confucio de portero. ¿Pero por qué? Es perfecto. Es el guardián del orden y la armonía. Su trabajo es que el caos no entre en el área, que se respeten las jerarquías y la estructura. Me encaja. En la defensa, un muro filosófico. Platón, defendiendo la forma ideal del juego, la estructura perfecta. Y a su lado, el propio Chesterton. A Chesterton también juega. Como un líbero del sentido común, barriendo todo lo que no tiene lógica práctica y anclando al equipo en su historia. ¡Ja! ¡Qué defensa! Y en el centro del campo, imagino que manejando los hilos. Aristóteles. Claro. El equilibrio puro. La virtud está en el justo medio, ni ataque alocado ni defensa a ultranza. Es el que le da pausa y criterio al juego. Vale. Y arriba, la genialidad absoluta del autor. El delantero es Sócrates. Espera un momento. Sócrates de delantero. Eso es totalmente antiintuitivo. Ya, ¿Se dedica a hacerle preguntas al portero hasta que se le olvida parar el balón o qué? casi. El libro dice que su principal arma no es el remate, sino la pregunta. Incomoda a la defensa rival, la desarma, la hace dudar de sus propias certezas. Qué bueno. No busca tanto el gol como dejar en evidencia las debilidades del sistema contrario. Es un delantero conceptual. Me encanta. Es brillante. Vale. Y enfrente, el equipo rojo, el de la modernidad. ¿Quién para los balones de esta gente? El propio Harari. Pero no como un portero clásico. Es un arquero líbero, de esos que juegan casi en el centro del campo. Ajá. Su gran habilidad no es parar, sino leer el futuro. Analiza los datos en tiempo real para anticipar la jugada del rival. Juega con el riesgo, siempre adelantado. Y la defensa me la imagino. Fría y calculadora. Totalmente racionalista. Por un lado, Descartes, que desconfía de cualquier jugada aprendida de memoria.
Necesita dudar de todo para reconstruir la jugada desde la certeza de la razón. Imagino a sus compañeros desesperados pidiéndole que suelte el balón. Total. Y a su lado Kant, que es el orden. No improvisa. Aplica principios universales a cada jugada. El imperativo categórico. Si una falta táctica va contra su imperativo categórico de juego limpio, simplemente no la hace. Sería una defensa muy ética, pero quizá poco efectiva contra un delantero tramposo. Y en el medio, ¿quién mueve la maquinaria? Karl Marx. Uf, Él no ve 11 jugadores contra 11. Él ve un sistema de producción, una lucha de clases en el campo, lee las relaciones de poder, la presión económica, cómo el sistema condiciona a cada jugador. el analista de la superestructura. Exacto. Y arriba, para rematar, Arriba el caos. Déjame adivinar. Nietzsche. el mismísimo. Un delantero imprevisible, el superhombre. No respeta posiciones, rompe los esquemas tácticos, crea sus propias reglas sobre la marcha. La voluntad de poder hecha futbolista. Un genio anárquico que puede ganar el partido él solo o dejar a su equipo con 10 por una expulsión absurda. Qué maravilla de partida. Y el libro describe cómo se juega, ¿no? Sí, sí. El equipo de Harari, el rojo, domina la posesión, mueve el balón con velocidad, presiona con una coordinación perfecta basada en datos. Y el equipo azul de Chesterton sufre. ¿Claro? Se repliega, se apoya en el orden de Confucio y la solidez de Platón y espera su oportunidad. El equipo moderno se siente cómodo en la velocidad y el sistema. Pero se cortocircuita cuando el juego se vuelve caótico. Justo cuando la anarquía de Nietzsche no encuentra un patrón. Y el equipo tradición sufre con la aceleración, pero encuentra su fuerza en la pausa, en la jugada no prevista. Y llegan los goles. El gol del equipo tradición, según el libro, nace de un momento de pura inspiración. Pura creatividad. Una pausa de Aristóteles, un regate de Sócrates que nadie esperaba. Algo que no estaba en ningún algoritmo. Pura intuición. En cambio, el gol del equipo modernidad es la eficiencia en estado puro. Presión alta coordinada, robo de balón y una definición clínica casi robótica. Y al final, el marcador. Un empate, 1-1. Vale, empatan. Pero a mí me deja una duda. ¿Es un empate optimista, como si el equilibrio fuera posible? ¿O es más bien una advertencia de que estamos atrapados para siempre entre estas dos fuerzas irreconciliables? Has dado en el clavo. Esa es la pregunta central. Y el libro argumenta que el empate no es una salida fácil, no es un quedamos bien con todos. No. Es la conclusión más profunda y realista. Lo resume en dos frases que son el corazón de todo el análisis. La primera, sin raíces, el jugador se quiebra. Uf. Puede ser el atleta más preparado del mundo, pero si no tienes un porqué, una identidad, la presión te destruye. La salud mental, que es el gran tema del deporte de élite ahora mismo. Precisamente. Y la segunda frase es, sin adaptación, el jugador desaparece. Claro. Puedes tener toda la identidad del mundo, pero si te niegas a evolucionar, a usar las nuevas herramientas, a entender cómo ha cambiado el juego, te vuelves obsoleto. El sistema te deja atrás. ¿No puedes elegir? No. Necesitas las dos cosas. O sea que el libro nos está diciendo que la clave no es ser del equipo azul o del equipo rojo, sino aprender a jugar en los dos a la vez. Integrar lo mejor de ambos mundos. No se trata de elegir entre la intuición y el dato, sino de que el dato potencie la intuición. Exactamente. El fútbol, una vez más, funciona como un espejo perfecto de nuestras vidas. La gran pregunta de nuestro tiempo, tanto para un futbolista como para cualquier profesional, no es si usamos tecnología o no. El desafío es otro. El verdadero desafío es cómo podemos modernizarnos sin deshumanizarnos. Cómo podemos avanzar a toda velocidad sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Al final, la conclusión del libro es casi poética. Nos recuerda que, a pesar de los algoritmos, los GPS y los mercados de fichajes, la pelota sigue siendo redonda. Sigue siendo redonda. Y lo es porque el juego, en su esencia, sigue siendo humano. Los sistemas cambian, pero el núcleo, la creatividad, el riesgo, la colaboración, la alegría de marcar un gol, eso permanece. Y ahí hay una esperanza, ¿no? Sin duda. Y si me permites, me gustaría cerrar con la reflexión final que propone el libro, porque va mucho más allá del fútbol y creo que es algo para que cada cual se lo lleve a casa y le dé una vuelta. A ver. Dice algo así: cuando todo se acelera, la verdadera ventaja competitiva es saber quién eres mientras aprendes a cambiar. Pues creo que no hay mejor manera de cerrar.
Saber quién eres mientras aprendes a cambiar. Ahí está todo el partido.